realmente es orgulloso. Así es. Usted Mirá. nos habrá escuchado reclamarlo miles de veces. Es verdad. Porque consideramos que es el mejor pastelero de la Argentina. Lejos. Uno de los mejores pasteleros del mundo. ¡Lejos! Eso. Es argentino. Sí. Bien, va. Sáquelo, sáquelo. Es alguien Único. espectacular. Ha creado un método perfecto. ¡Vamos! Es nuestro amigo, el ¡Dígalo! delicioso Osvaldo Gross. Osvaldo, querido. ¡Lo logramos, lo logramos! ¿Cómo están Bienvenido todos? Osvaldo Gross. ¿Viste? Todo lo que dijimos es absolutamente Gracias, verdad y gracias. nos quedamos cortitos. Estamos Se súper dio. entusiasmados y te hemos traído engañado porque tenés que laburar. Tengo que laburar, Cosa que te encanta. eso es así. Osvaldo, por favor. Adelante, Así adelante. Sentite como en tu casa. Como en mi casa. Claramente. Estas bellezas con motivos Navideños. navideños. Son Claro, de increíbles. fiestas. Patito querido, hola. Hola, Pato, sí. ¡Es Osvaldo, ¿Cómo Pato! estás? Es Osvaldo, mi viejo. ¿A vos te Estaba por parece? preguntar, ¿querés que lo presentemos como corresponde? Presentaron las trompetas, señor director, por favor. Por favor, se trata de la receta navideña. Yo creo que la Navidad como que te queda corto. Ahí el título tendría que ser Osvaldo Gross. Sí. El number No. one. Genial. El number one. Bueno, con motivos navideños. Motivo ¿De qué navideño. se trata? Tenemos el Stollen. ¿Sabes que todo país europeo tiene su pan con frutas? Y en Alemania el clásico es el Stollen. Stollen. así, Stollen. como de solapa. Stollen. Stollen significa abrigar. Entonces se suponía que los pliegues eran un poco los pañales del niño Jesús. De ahí viene Ay, un qué poco esa buena historia. Y es una historia de un pan que nace, se supone, en el 1300 y como pan de Adviento nace, no de Navidad, entonces solamente podía llevar lo que se podía consumir: harina, agua, levadura y aceite. Nada más. Nada más. Y los pasteleros después reclamaban tener un pan donde le pusieran poner manteca adentro. Entonces hacen una petición, había que hacer una petición papal en ese momento. A ese nivel. A ese nivel. La receta que va a porque ser, es el ¿eh? Adviento. Upa, Es la, el la, Adviento. una bula. Acordate cómo el chocolate se Llámeme introduce en el mundo masivo, y fue justamente cuando un papa dice que no rompía con el ayuno de Cuaresma, y ahí entonces Claro, se le expandió le el damos consumo al de chocolate. choco. Claro, y esto, bueno, con el primer papa no tuvieron resultados, pero en el 1490, más o menos cuando Cristóbal Colón estaba armando las carabelas, logran ponerle manteca al pan, Mirá con vos la la cosa. condición Apa. de pagar un impuesto Ah. para poder construir la catedral de Freiburg. Y ahí entonces empezó a tener manteca el Stollen. Y después en Dresden le empezaron a poner frutas. Pero qué ¿Viste bárbaro. lo que es la Historia, qué ¿Y historia. nosotros tenemos que poner algo por hacerlo? No. Vamos a arreglar después. Bueno, está bien. Algo juntamos, Osvaldo. Señora, usted que se está haciendo así los ojos. Un es mate, por lo menos. Osvaldo Gross, el auténtico, el original, querido amigo. Y se ríe, viste que yo en mis programas no me río nunca. No, el tipo circunspecto, una cosa, pero un detalle, un detallista, un perfeccionista. Sí, Siempre pero- uno Toma, uno Osvaldo. dice que la cocina es un poco más suelta, te Sí. permite tener un poco más de cintura, Claro. aunque los cocineros no la tengamos, pero la pastelería es más estricta. Y que vos sos la quinta esencia de lo estricto, porque aparte de ser, insistimos, el mejor pastelero, sos ingeniero de otra vida anterior o algo por el estilo. O sea, tenés una mentalidad que Más se científica, ajusta. claro. Exactamente. Sí. Y eso es lo necesario en la pastelería. Yo soy licenciado en geoquímica, entonces, bueno, estudiar en química hace que todo esto para mí Claro. tenga peso, tenga la técnica sea respetada. Entonces, por eso traje mi cuadernito para. Ahora, para ir hay armándolo, un sí. detalle que va más allá de eso estricto de lo técnico, que es tu mano artística. Porque la decoración no figura en ninguna No, fórmula. eso no figura en nada. Y bueno, y por eso, como ustedes hacen también, uno da las recetas tal cual son, no hay necesidad de esconder nada. El Es tema cierto, después está en la mano. Pero también hay que decir algo, aparte de la mano tuya, vos tenés claramente, pero claramente una vocación de servicio. Sos un maestro, sos una persona que explicás de tal manera que todos te consideran un maestro.
Los maestros te consideran un maestro y creo que Gracias. esa es la gran diferencia con respecto a muchos grandes pasteleros. Vos sos un gran Y pastelero lo y que al mismo tiempo un dice, maestro. lo que dice ahí abajo es pura verdad. Te adoramos, Osvaldo. Te adoramos. Gracias. Bueno, Todas las seguidoras de Instagram, ya desde la mañana yo lo había anunciado. sí. Y estaban ahí. Les dije, a después ver nos qué estoy sacamos haciendo. una foto y la subís al Instagram. Claro, me ¿Eh? pueden seguir, Osvaldo-Gross. Osvaldo. Osvaldo-Gross. Ah, sí, ya lo Vamos seguía. a empezar a Perfecto. trabajar porque Por favor. la levadura Arrancamos, no se hace. sí. ¿eh? Tenemos Stollen. Es una masa de levadura. Entonces, lo primero que tenemos acá son 40 gramos de levadura fresca. Bien. Muchos preguntan si le ponemos levadura seca, pónganle la mitad. Estos 30 gramos los ponemos en 180 centímetros cúbicos de 30 leche. o 40, Osvaldo. 40. 40 en 180 en de leche. 180 de leche. Si Bien. la leche está tibia a temperatura ambiente, está ahí bien. De harina yo tengo 650 gramos. De eso voy a sacar un poco. Los 650 los pesan acá. Yo de Bien. acá saco y con esto lo que voy a hacer es una ¿Esta sería la masa espuma. previa, ponele? ¿O no tanto? No llega a esa categoría, pero sí un fermento previo para saber si funciona o no la levadura, porque con eso realmente lo tenemos. Esto es lo que va a empujar todo, ¿no? Esto es lo que va después a empujar todo. Después contemos el resto de los ingredientes. Tenemos 15 gramos de extracto de malta. Si no lo tienen, pueden ponerle miel. Tenemos Bien. 120 gramos de azúcar, Sí. sal fina, que acá le vamos a poner después, serían 10 gramos, 2 huevos Ahí y va. de manteca 250 gramos. Y el Lleva Stollen manteca. siempre lleva unas especias, de las especias de repostería que ustedes compran para las cookies de Navidad, directamente alguna de esas, y si no, un poquito de canela, cardamomo o hasta pimienta negra le Nuez podemos moscada, poner ¿puede acá. tocar Nuez un moscada, toquecito? sí, queda realmente bien. El cardamomo es un poco el origen, ¿no? de la receta junto con el maciz, con la parte de afuera de la nuez moscada. moscada. Y después acá, ahí tenemos ya el hecho. Y esto es un poco de las especias de repostería. Aparte de conocer y tener la mano de la receta y todo, lo adornás con la historia y eso está bueno. Es un poco, está es lindo. un poco la, Es un deleite la escucharlo, cosa siempre. de Ahí está armarlo así. enamorada. Ella. Fue mi profesor él. ¿En serio? Sí, un ¿Y que placer. la echó a- No, de Ah, casualidad no me se echó. recibió con él. Me tomó el examen. Ah, No, mirá vos Súper- que él ni se súper acuerda de día. vos. Quédate tranquila que ni se acuerda. dejé de dar clases después. ¿Esos cuadros? Mentira, Chofi. Algo Después de aprendió. ahí, Le exactamente. comió un mate al Ahora le maestro. estamos convidando. Estamos Ahora acá. vamos a calentar un poquito Bueno, el agua. Entonces, fundamental la mise en place, pesar Fundamental mise en todo, place, medir pesar todo, tener todo. Acá entonces vamos a poner los 2 huevos, una cuchara. Ponemos Cucharitas acá. acá. Ah, acá tenemos. El extracto de malta. ¿Para qué sirve, don? ¿Para qué sirve? Osvaldo. El extracto de malta, que es esta especie de melaza, normalmente se obtiene de la cebada y lo compran como harina de malta o como esta melaza. Para lo que sirve es en particular para ayudar a la fermentación. Y entonces le da también una mayor sedosidad después al amasado del pan y en definitiva dice que facilita la digestión también Ajá. del mismo. ¿Y nutre a la levadura? Y no trae la levadura, porque en definitiva lo que hacen, estas son extractos de malta que pueden ser diastásicos o no diastásicos, pero en general lo que hacen es al azúcar o al almidón que tiene justamente la harina, lo separan enseguida en azúcares simples para que la levadura pueda comer más rápido. Wow. O sea que Entonces, le hacen un laburito previo a la levadura. Le hacen un la levadura laburito ya va previo directo y come. a la levadura. era ahí. químico aparte. Sí, aparte. Es verdad, es verdad. Bueno, Y- 2 huevos dijiste, 2 2 huevos enteros. Exacto. Los 15 de extracto de malta y los 120 de azúcar van a ir Bien. acá adentro. Harina, yo avisé ahora ya lo cambio por porque ustedes van a notar cómo Empezó a espumar. empezó a espumar. Eso por un lado me va a dar la idea que la levadura está viva, que puedo seguir adelante con la receta, y por otro lado, Ahí tenías estamos ahí. 40 de levadura fresca, 180 de leche, de leche, que era tibia mejor, es decir, la tibia es y mejor, unas 3 cucharadonas de harina. De los 650 saqué ahí. Perfectamente. Sígala, señora. Claro. El mejor Stollen del mundo le va a salir en el día de hoy, La sal, Garantido. la sal la mezclamos dentro de toda la harina para que entonces Ah, la quede ahí. Entonces, ¿de qué manera siempre hacemos una masa de levadura? Tenemos que hidratar la harina y no ponerle manteca, porque
el medio graso recién al final va a impedir que se forme el gluten. Si no se forma el gluten, no se encierra justamente el gas que provoca la fermentación y entonces no tenemos miga. Por eso siempre que hacemos algo de levadura vamos a comenzar hidratando la harina. En este caso, huevos, leche y demás. Pero la manteca nunca iría al principio. Es un tema de discusión siempre en las mesas de fin de año. ¿Quién probó el mejor pan de frutas, pan dulce? Sí, Estamos mirando a ver qué vas a preguntar. ¿Cuál sería, Osvaldo, a tu a ver. criterio, el mejor pan de fruta, pan dulce, Stollen, que has probado en tu vida? Después del tuyo, ¿no? Después del Claramente. tuyo. No, pues yo no soy muy especialista de eso. A mí me gustan mucho los panetones italianos, los que son de masas más livianas y con menos cantidad de frutas. ¿No? Eso Porque la gente confunde mucho el pan dulce y el panetone. A todos le llaman panetón. Y el panetón en general es así como elástico y tiene poca cantidad de frutas y una corteza por arriba toda almendrada. ¿Estamos? De hecho, lo cuelgan boca abajo como para que... Claro. Lo espía en tu Instagram. Entonces, en cambio el otro, el más estilo genovés, directamente lo van a poner ahí. Así que acá vamos a agregué la levadura ya fermentada y vamos a incorporar toda la harina. Toda la harina de Toda la lo harina, que te quedó, lo que me quedó. que en total eran 650 Sí, gramos. y acá tenemos las especias y la sal. la habías puesto. Las Todos los secos especias, juntos. todos los secos juntos. A veces, lógicamente que esto lo pueden hacer dentro de un bol a mano, ¿no? Vamos a ver. Esas qué- harinas sí. vos antes las cerniste, ¿no? ¿Un Sí, poco? estas estaban cernidas. Y yo en general trabajo con harina 4 ceros, no con 3. Pero para esto podríamos utilizar una 3 ceros. La 3 ceros tiene un poquito más de gluten y más le hago así para que no se... Sí. Bien. ¿Ven? Y primero tenemos que realmente tomar la masa. Es decir, tomar la masa significa que se hidrate. Entonces, el gluten, que es una proteína insoluble, pero sí es hidratable, va a empezar a formar como camas así elásticas. Entonces, cuando el dióxido de carbono que se forma durante la fermentación empieza a hacer burbujitas, va a encontrar ese elástico donde lo va a inflar y ahí va a ir creciendo la masa. Queda atrapado. Queda atrapado. Quedamos Súper, atrapados es nosotros súper. con Quedamos esta, atrapados acá. con esta clase magistral del maestro Osvaldo Es Gross. que yo vengo de una tierra donde la torta alemana de Esperanza es fantástica, Esperanza Santa Fe. Ah, la Hemos ido a levadura. hacer programa Ustedes han Esperanza ido y ahí. sos como un hijo directo de Esperanza. Sí. Ven, esto significa que está hidratado, que la masa está realmente ya Tomó. tomada. Entonces a esto que ahora todavía está más o menos duro, yo le voy a ir incorporando la manteca. Bien. La manteca. Perfectamente. de a Llamen al poco. Papa, llamen al Papa. ¿Sí? Hay que pagar. Entonces, Guarda, freneme esto porque Espero lío. le pasa. Che, y eso que eligieron la mejorcita, Ahí. ¿eh? Está bien, lo que pasa es que La masa no, es no como están acostumbradas. Una movediza. cosa que van a notar que es rara es que yo estoy usando la lira en vez de utilizar el gancho amasador que es el de levadura. Pero es una masa que termina siendo blanda, por eso lo hacemos un poco de... Y a baja velocidad, ¿no? Y a baja velocidad, sí, a baja velocidad. Igual prácticamente que una masa de brioche. Y ahí la manteca va siendo fagocitada por el resto de la, masa. manteca la va Pues le está haciendo- poniendo de a poquito para darle tiempo. Exacto. Y una de las cosas, si bien antes no queríamos que la harina toque la manteca, porque si no encapsulaba el gluten, ahora necesito la manteca para que el gluten sea más o menos corredizo y entonces va formando Lo que es esa- saber el porqué de las cosas, esa ¿eh? presentación. La receta claramente te cambia si vos pones la manteca al inicio, ¿no? La manteca al inicio te cambia porque entonces la harina se cubre un poco por la manteca. Que queda más compacto, digamos. Queda más compacto. Vos fijate que justamente cuando hacen una masa de tarta, una masa sablé o brisé, buscamos totalmente lo distinto, opuesto. claro. Procesamos manteca fría con harina y después le incorporamos huevo y leche o crema. Entonces el gluten queda encapsulado, entonces esa Queda masa es amiga. friable. Y esto es totalmente lo opuesto. Claro, Es un amiga. poco así. No los aburrimos mucho con tantos comentarios, ¿no? Vos sabés lo que es. Hay que decir la verdad, Juan. Callado de respeto. Digámoslo, Cala, digámoslo. Este estudio, Acá contamos todo, este ¿eh? estudio donde vivimos hace 8 años, día a día,
es un conventillo. En el día de hoy están como en misa todos, viejo. Están todos mirando allí expectantes. Nosotros inclusive. Está hablando el estamos todos maestro, callados. ¿viste? Todo el mundo. Contanos un poquito más allá de la receta. A vos te gustó siempre la pastelería, pero hubo un momento que dijiste, ahora me dedico profesionalmente. No. Pero ya eras un hombre hecho en otra... No, yo trabajé en un laboratorio en geoquímica durante 7 u 8 años. Ah, y... ejerciste con... Ah, Sí, pensé que... sí, yo llegué a dirigir un laboratorio. Empecé como un becario, llamémosle, y después llegué a dirigir un laboratorio. Analizábamos muestras de cobre, oro, plomo, plata y zinc de distintas minas, y después me especialicé en tierras raras, los lantánidos. En la tabla periódica, esos que están ahí abajo, separaditos, actínidos y lantánidos, yo hacía más que nada la parte de lantánidos. Y después, cuando llegué a Capital, pues yo estudié en La Plata, yo soy de Santa Fe, pero estudié en La Plata, y entonces empecé a hacer clases de cocina porque me gustaba la cocina desde el punto de vista glamoroso, es decir, la copita de champán en la mano, el plato lindo, pero lo mismo fui a estudiar, no a comer, y me gustaba más eso. Pero no era porque mi mamá cocinaba, o no era esas cosas que veías a tu abuela, mi mamá sí cocinaba, porque en un pueblo con Esperanza cocinaba, había un restaurante, pero era caro para ir, entonces una vez cada tanto, digamos. Y después de ahí empecé a... Cuando vas a un curso de cocina siempre alguien dice, no me vienes a ayudar, y así empecé a ver algunas cosas. Y recién cuando se abrió ese gran hotel ahí en la 9 de julio, que necesitaban a alguien que hablara francés. Y ahí yo, medio en vez de cocina, empecé con pastelería, porque el pastelero me llamó, que necesitaba por lo menos un mes que le tradujera, del francés al alemán, al español un poco, porque venían personal de otros hoteles del mundo a hacer la inspección y la apertura. De la cadena. De la cadena. Venía un chef que era austríaco, Gottfried Schutzenberger, con mis abuelos austríacos, y entonces él hablaba alemán e inglés, y el francés hablaba francés y no quería hablar español, entonces era todo, estaba en alguien que reuniera un poco en un mes todos esos idiomas. Empecé por los idiomas más que por otra cosa. ¿Viste lo que son las historias? Pero ahí te enganchaste de una manera... Ahí me pedí un mes de licencia en el laboratorio, hice ese mes trabajando en el hotel y después ya me quedé. En el laboratorio iba a la mañana y al hotel iba tarde y noche. Trabajaba de 7 a 3 en el laboratorio y de 14 a 24 en el Hyatt, en el hotel. Bueno. Te había picado. Me había gustado y ahí encontré que la pastelería era muy parecida a lo que yo hacía y por eso me dediqué a la pastelería y no a la cocina. Yo no soy una persona muy creativa, entonces la pastelería te permite hacer pastelería aunque seas un queso, porque vos seguís la receta, amasás, moldeás, usás el molde y te queda perfecto. Claro que el cocinero todo el día tiene que estar creativo, ver todo ese tipo de cosas. Bueno, porque sos absolutamente modesto, porque también... hasta la médula. No, permiso, hombre, tenés un grado de sensibilidad fuera de lo común también. El otro porque es distinto. Que te lleva a estas creaciones, señor director, acá lo tiene, la torta perfecta. La torta perfecta. Osvaldo Gross. Ahí estamos con el pizarrón con todas las fórmulas atrás. No se necesita un doctorado para hacer una torta perfecta. El secreto es tener paciencia, sentido común y pasión por los detalles. Qué genio. Me encanta libro eso. Pero este no es el primero ni va a ser el No, último, ese ¿no? es el quinto libro. El quinto libro. Y no el último, como bien uno de los dicen. más usados es el ABC de la pastelería, que todo cocinero y pastelero en general tiene. Y ahí podemos bajarla así. Y Chocolate también. chocolate también. Y este es el de las tortas. Están todos los capítulos de tortas. Y ¿Hay buena pastelería en demás. Argentina, Osvaldo? Hay buena pastelería. ¿Tenés un bol? Hay buena pastelería en... sí, tradicional estilo italiano y español. Hay buenas facturas, hay buenas masas y demás. Realmente está bueno. Un placer. Este está relleno, ¿ven? Sí, tiene pasta. ¿Qué tiene, mazapán? Mazapán, ahora vamos a Muy eso. rico. Esta bien es ¿Cuánto tiempo le das a la lira ahí con la masa? hasta que más o menos integre todo y lo vea así como bien blanda. Ven que es súper blanda. Esto yo no lo puedo amasar. Tiene que empezar a... Muy pega-pega. Muy pega-pega. Esto tiene que empezar a crecer. Entonces, esto... Mirá qué música clásica. Es que para generar un para poco de crear un ambiente, poco de ¿eh? ambiente. Dios. Vos decías que me ibas a aturdir con las bocinas, pero Claro, no, hoy yo están estoy como... sorprendido, viejo. Ahora va a Cambió empezar el programa, totalmente. Lo maniataron a Villar. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no El ponen- rack de cumbia que hicieron, lo clausuraron hoy. ¿Por qué no ponen para Elisa que vino, por favor? Ahí va. No. Escucha esto.
No todo es así, No todo es así. Osvaldo. Ahora se transforma. No, Ahora se transforma. no, Osvaldo no se le puede hacer esto. Más, Pero bueno, papá. volvimos a... Por ahí te volvimos a- sentís cómodo. Volvimos a Argerich. ¿Cuál es tu música preferida? Yo de mañana escucho más que nada folclore argentino Mirá. y tarde, noche, más ópera. Ah, Ópera, ¿sí? conciertos. ¿Óperas? Sí, me gusta, soy más clásico, dentro de la clásico la ópera. Pero a la mañana escuché años y años a Omar Serazuolo en un Claro. programa fantástico de Radio Omar, Nacional. Omar Serazuolo. Laboratorios. Qué bueno. Sí, y ahora lo extraño, mañana prácticamente no está más, pero de 9 a 12 es como que escucho siempre folclore. Y después me te gusta, prendés con las y sé todas las clásicas letras. ¿En serio? Bueno, Pero de eso memoria, tiene que ver con tu arraigo, con tu tradición, Sí, Esperanza Santa sí, Fe. Sí, pero sí, esas cosas de primaria y secundaria, ¿no? Que te ¿Y, enseñaban y y en me casa gustó. ¿quiénes vivían en casa? De los Mi Gros? papá, mi mamá y mis 3 hermanos. Mis padres murieron ya los 2 en diciembre, ahora más de 30 años. Un hermano vive en La Plata, Monseñor Gross, y el otro vive en Reconquista, Santa Fe, que es Jorge Gross. Hicimos un programa del Gourmet los 3 juntos, cocinando, Mirá, porque qué todos lindo. cocinan, a todos les gusta. Pero, ¿qué no Y, hiciste? Cuando ibas en carreta. Con carreta, Con el panadero, con Vallejo. Claro, utilísima. Años de televisión. Y yo empecé en el 92. Mirá vos. Ya estamos, bueno, ni contemos. Ayer nomás. No contemos, no contemos. Sí, amasando. Pero Volvamos a la receta, acá. hacemos así, pica, Entonces pica. tenemos, ven, la masa cuando empieza a tomar, nosotros notamos que quiere crecer. Acá está fría, entonces yo la noto fría. Y lo que tenemos que agregarle son las frutas. Ahí está la Sole. Más o menos cuánto tiempo aproximadamente para que Eso empiece a depende trabajar de la la masa. temperatura ambiente. Sí. Cuando yo dejo eso y estamos en zona de calor, quizás en una hora Ya sí. En cambio, si están en Ushuaia con 10 grados, van a tener que ponerlo cerca de un horno o algo, no adentro, cerca de un horno. Bien. Y lo que tenemos que notar es esto, que se empieza a formar y que yo empiezo a Que la podés armarlo manejar así. y que no Exacto. tiene la elasticidad que vuelva. Y para esta cantidad de masa, que es más o menos 1 kilo 300, 1 kilo 400, lo que sale de la receta, necesitaríamos unos 500 gramos de frutas. En general, el Stollen no lleva todas las frutas del pan dulce, lleva pasas de uva rubias negras y las almendras tostadas. Las ponemos con un poco de ron y las dejamos... ya Como así, macerar ahí. macerar con algunas cascaritas. Las almendras sí, con algunas cascaritas. Y después esto Directo. le vamos a poner acá. Bien cargadito va, de frutas. Sí, pero después la levadura tiene eso, que vos por ahí ponés 1 litro y te salen 3, porque viste que duplica o triplica, y algunas almendras. Uy, qué rico esto, por Ah, favor. Entonces vamos a ir encerrando un poco todo esto. Esa es la forma tradicional Esta es la de forma chorizo. tradicional de Distribuirlo. chorizo como para distribuir un poco. De todas maneras, dentro del Stollen hay 2. Uno que se llama Christstollen o Weihnachtsstollen, no lleva prácticamente frutas y es mucho más pobre en manteca y demás. Y el de Dresden, que es el Dresdener Stollen, es justamente el que lleva más cantidad de manteca, casi 3 veces lo del Christstollen, y lleva todas las frutas. Eso pagaron Dresden más ahí. Y Ahí. para darle, claro, más al Papa. eso pagaron más Pagaron. para crear eso. Entonces, ahora lo vamos a unir un poquito y acá habría que dejar nuevamente levarlos, pero yo lo voy a armar así no Como quien demoramos. dice, se va a la segunda. Se va la segunda. Ahí estamos. ¿Y ustedes hacen mucha levadura? ¿No? Oh, acá tenemos un maestro panadero. Hacemos bastante. El maestro turronero me dijeron. Ah, sí. Que no es lo mismo, no lo entienda mal. No lo entienda mal, señora. no. Vamos a explicar. Por favor, Explique, Osvaldo, explique. Explíquelo usted mismo. No, si se lo puede explicar. El tema es así, Viene maestro de maestros, lo conocemos, hemos tenido el honor y el gusto de trabajar con él hace algunos años. Y hoy, bueno, le mandamos un besito a Chimi, que obviamente le encantaría estar acá, porque Sí. también quería que vengas, pero hoy está enfermita y no viene. Ella iba a hacer turrón, como hace todos los fines de año. Una receta que no es quizás la más sencilla, No. porque hay que domar un par de almíbares y sus temperaturas, un batido particular, etcétera, etcétera.
le tocó a Eu, el turrón del día de hoy. Sí. Con Osvaldo al lado, señores. Claro. Algún homónimo te tiró el plato. Exactamente. Turrón. Esto, Entonces dije, que bueno, lo ok, haga- hagámoslo, respiré hondo, lo encaré a lado del Osvaldo y le dije, maestro. Osvaldo, si vos me decís que sí, yo me mando. Y él dijo que sí. Y Bueno, sí. lo vas a hacer. Sí, Lo vas a hacer. Si nos da el lógico. tiempo lo vamos a hacer. Pero ahora estamos disfrutando de esto que está maravilloso. Abrió el paraguas. Te quiero decir algo, igual, Osvaldo, no te voy a poner en ese compromiso, pero vos te corres riesgo cuando decís, me conozco todas las letras del folclore. ¿Vos No, sabés no. lo que garpa en la tele en vivo Osvaldo Gross con una canción del chaqueño para vecino, no? Eso te iba a preguntar, ¿cantás cuando escuchás? Cuando estoy solo, sí. Sí, cuando estás solo. No, no venimos, bro. Es así. No, pero Le devolví la así del turrón. tenés, no digo un tenor, un barítono. Un un barítono hay ahí, ¿eh? Sí. Ahí, mirá que primer plano. Era. Es una obra de arte. Muy rico y húmedo. Sí, y húmedo. Sí, esa es la materia grasa. O sea, todo ese chorizo largo lo dividís para hacer para que normalmente salgan dos o normalmente tres. salen tres. Bien. Salen tres. Yo ahora lo hice dos para hacer un poco. Hay dos maneras de cerrarlo. Vieron que ustedes hacen el bollito, que lo hacen como una boina hacia abajo. Exacto. Lo que están estirando es un poco todo el gluten. Entonces esto queda muy terso. Y eso después necesitamos guardar. Ven acá donde se juntó toda la masa. El ombligo que El ve ombligo. Entonces, vamos a abrirlo. Esta es una de las maneras, es la que tiene el mazapán. Bien. Vos esto, si estás en casa, dejás que repose un cachito Yo lo para dejo que estirarlo más repose fácil, ¿no? hasta que vea, esto ven que se me, Que se no me vuelve. corre, Ok, que no ok. vuelva. Y le hacemos así como dos labios. Y entonces, después lo que vamos a colocarle acá Una es vela. una vela de Mazapán, ¿verdad? mazapán. Qué sabor que le da increíble. Mazapán de almendras o es Muy el rico, más ¿eh? clásico. Ciruelas, bombón, van ahí. Bombona, ciruelas ahí. Qué ¿Ves? Las ciruelas cortadas a la mitad las podemos también embeber. Y después ven, le hacen como un labio. Qué boquita. Y con las manos, sí. Bueno, es un labio. Lo de Miren, Sandro. La Osvaldo. mulatona, ¿te La acordás? mulatona de Caloy. ¿Cuál? de La Caloy. mulatona de Caloy. Y entonces, esto es una de las maneras de... Te queda como aprisionado como toda la parte del aprisionado. mazapán. Ese es justamente el que tenemos ahí. Después vamos a decorar uno de esos que está también. Y la otra forma, que también se ve mucho, es la del que tienen ahí las naranjitas encima. Entonces acá estiramos más en forma rectangular. Bien. Qué rico aroma que tiene. Esas son las especias también, ¿no? Esas son las especias, sí. Si no se encuentran, pues muchas preguntan, cuando uno está en las redes te preguntan siempre, reemplacen un poco de canela, nuez moscada, clavo de olor a penitas y si consiguen jengibre seco o cardamomo le ponen un poco. Si no, Acá, Osvaldo, las redes están pidiendo otra cosa. Están en la duda. si voy a cantar o no. Vos viste cómo es el público. ¿Cantará don Osvaldo? Es un vos te público muy parece? exigente acá. Muy exigente. No, para Este artista se manifiesta de otra manera. Y vaya que lo hace muy bien. ¿Qué es esto? Pero si le pones Un Ramón Ayala. una cosa. Me iba a tomar el rum, pensé que era té. Dale Pero un por ahí poco te de suelta, agua. Osvaldo. Agua y ahora te hago un matecito. Vamos a hacerle otro Eso te matecito. suelta, Osvaldo. Da para darle un Claro. matecito. Bueno, ahí tenés el Labien Stolen, el labio Stolen este. y este otro que ¿cómo se cierra? También. Y este ahí guaraní se tomó, ven el rom jam. El rom. Y el otro lo cerrás así como hacemos el hojaldre medio portafolio y después sube. Ah, mira. Sale más gordito así. Sale más gordito y ese es el que tiene las naranjas ahí. Entonces, ven que les queda Doblez así. este doblez que hacen las veces del labio. Son las dos. Ahora, cuando crezca, eso se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. No, mira cómo está. Ajá, se va a Es ahí. levantar. Claro, porque el estar metido hasta acá. Sí, sube, sube. Sube. ¿Cómo está el musicalizador? Qué Es atento, un qué placer, atento, qué Mercedes atento. Sosa. Mercedes Sosa. Mirá el silencio que se produce. Luego de estos pliegues, ¿vos lo tapás y lo dejás leudar otra vez más o va...? No, el Stolen justamente
no es un panetone que es muy aireado. Es una masa más bien compacta, por eso lo notan húmedo. Entonces, en este momento, siempre antes de apoyar la placa, limpien la mesada, porque si no toda la harina que les va acá abajo, después en el horno se quema y parece que está quemando el pan. Entonces, esto... Siempre un buen dato, ¿eh? Sí. Como yo lo molesta mucho, la masa ya empieza a fermentar. Entonces lo que necesito son cantidades industriales de manteca clarificada, que es la manteca a la cual le sacamos la parte del suero, para poder pincelarlos en la por encima. receta nada tiene que ver con la Nada cantidad tiene que ver, de manteca que pusiste en la masa. No, es más, te digo, yo he visto en Austria, en pastelerías así, donde hacen mucho, que directamente los stollen con una espada, los meten en la manteca clarificada, los levantan y después los ponen ahí. Submarino. Buena cantidad. De ahí directamente de esa manera. Sí, Y esto- perdón, Osvaldo, que están golpeando. ¿Quién es? ¿Hay fotos en internet o algo? Sí, En nene, Instagram hay, pero no te puedo explicar. Después, pasá después. Pasá No después. molestes ahora. Ya se me está terminando Bueno, la bueno, paciencia. tenés paciencia, querido, tenés paciencia. Decías entonces que directamente lo podés sumergir en Bueno, el gui. sí, sería esa manteca clarificada, sí. ¿Y cómo te esto, tiene que estar esperando el horno? ¿A qué temperatura? 170 a 180 grados. 170 a 180 grados más o menos para poder tener una cocción. Y en estos, que son más o menos unos 400 de masa más las frutas cada uno, van a ser unos 35 o 40 minutos. Pero le podés poner un palito de brochette y ver si no te trae Sale masa, limpio. si sale limpio, así directamente, sin ningún tipo de problemas. Y ya les digo, con esta receta saldrían 3 más o menos de este tamaño. Están bien que después crecen. Si no tienen el horno para los 3, pónganlo en la heladera hasta que pongan uno, después ponen el otro, después en el horno. No hay ningún problema. Y si no los pueden hacer, lleguen hasta este punto, los congelan al día siguiente o a la semana o al mes, los sacan, los pasan en la heladera y cuando notan que ustedes los tocan y empiezan a estar blanditos de nuevo, ya pueden ir al horno. Mirá, parece porn food eso, ¿eh? Sí, señor. Un poquito sí. Y hoy está ideal para amasar porque está fresquito, así está que podríamos fresco. adelantar para las fiestas, ¿eh? Así que está bueno. Y si no les gustan tanto las frutas, elijan las que quieran. Puedo hacerlo solo de almendras o solo Perfecto. de eso y Y directamente. y una vez que salen del horno, los Cuando tenés que salen del horno, los esperar tenés- que se enfríen para decorarlos o no. Lo ideal es, sale del horno, lo pincelás de nuevo con manteca Ajá. para que absorba y enseguida le vamos a hacer un glaseado. Bien. Glaseado que es bastante simple porque tenemos, yo siempre me fijo en las, Por favor. en las Le vamos a recetitas. sacar una foto a ese Porque tenemos, ¿Podemos robar el cuaderno? Ese cuaderno. Ese cuaderno. tenemos unos 200 gramos de azúcar impalpable, unos 100 gramos de manteca y unos 40 de algún licor de naranjas, puede ser, o ron o coñac. Y si no quieren, por los chicos, porque estos ya sí no se va a evaporar nada en el horno, Ajá. jugo de naranjas, o jugo de Directamente. mandarina El directamente. agregado de manteca está muy peor. El agregado de manteca está, porque lo deja muy sedoso. Ven que yo tengo 200, pero no le puse todo desde el principio. Y tengo mi pincelito ahí, ¿no? Ahí. Yo tengo que mandar unos saluditos porque si no me Pero, matan. por favor, Eh, disponga usted, querido Osvaldo. no, hoy mi ahijada de Picún Leufú. ¿Sabés lo que era Picún Leufú? Sí, El camino de la Bariloche. Cumple 18 años. Oh, Lilo, qué así que bueno. imagínate. Y Osvaldo No- le no hace pude la ir porque torta. estaba ¿Cómo acá, hacemos? claro. Bueno, mándele un beso muy grande. ¿Cómo se llama? Lilu Luder, de Picún Leufú. Le mandamos un beso muy grande por los 18 años. Son los primeros 18 años, pero... Exactamente. así Quizás- que... Quizás lo más Es como, importante, es ¿no? como una amazona patagónica. El cimiento de la vida. Tal cual. Y ¿Qué es eso, Pato? Ah, otro. saluditos a Tessy también, muy bien. Y tengo que mandarle a Margarita de Ballester, que es la mamá de Cristian, que cocina muy rico. Hace una empanada gallega que les ha sacado a ustedes también la receta. Y la verdad que cocina bien, súper bueno, bien. bárbaro, y también nos está bárbaro. mirando y siempre me manda los limones y demás ¿No, para no poder... te encanta cuando la gente dice, mire, hice esto y la verdad? Porque es que como que llega, ¿no? Claro. Uno no lo hace para uno, Sí. lo hace para usted que está del otro lado. Y- Y que te respondan que lo hicieron es maravilloso. Gran zócalo, ¿eh?
Gran Osvaldo Gross, el Messi de la pastelería. ¿Ustedes me van a hacer el contrato ahora? Un Después poquito más alto, me parece, pero bueno. Che, qué lindo que te puedas quedar a ver cómo hace el turrón. Vos Qué decís. lindo, qué lindo. Ahora Pero charlamos un mucha ratito. producción. Hacer jueguitos al lado de Messi. Como dice Juanito. Producción. Sácate solo, sácate solo. Claro, ahora. Entonces, acá Pintamos. ven, esto ya tiene Ya tenía una mano. una mano porque cuando sale del horno lo ideal es darle esta capa de impermeable, digamos así. Sí. ¿Conserva humedad eso? Esto le conserva muchísimo la humedad y si le pones un rico ron o rum oscuro o un licor de naranja realmente queda fantástico para después lo seca y lo deja bien. Y una vez que está así seco podríamos con un papel de aluminio guardarlo a temperatura ambiente o si hace mucho calor en la heladera. Una semana, 10 días, listo. Así que digamos que hoy estamos 14, 15, Ideal. 14. Ya estamos para... Hoy Ya. podríamos Navidad. hacerlo Para Navidad. para Navidad. Y después Lo bueno es eso, ¿no? Que tienen durabilidad. Mirá eso, mirá. Oh. ven unos... Qué Para darle paquetería. así Sí. como más... Jingle bell, jingle bell. Eso. No podía ser de otra forma. Le damos, si no quieren ponerle más almendras o demás, algunos confites así. Así Colores que, navideños. así que es una manera para quien no quiere meterse en los enjuagues tortuosos justamente del pan dulce que demora tanto en levar y todo. Esta es una opción que está muy muy buena y realmente tienen sabores muy ricos y le pueden agregar todas las frutas que quieran o ponerle, a mí no me gustan con chips de chocolate, pero le podrían poner chips de chocolate y demás, me parecen que es una forma muy linda y hasta para regalar y todo, porque como duran, realmente está bien armaditos. Así que nosotros la costumbre en Esperanza, por ejemplo, más germana, que siempre existió un poco el tema del pan dulce y un poco el Stollen. Hace falta que te pida un aplauso enorme. ¡Magnífico!